Vamos a introducir el concepto de función con el ejemplo que tenemos aquí, en el que nos dice que esta gráfica describe la temperatura ambiente en una ciudad de España durante las 24 horas del día. Entonces, fijaros, si nos fijamos en este punto A, en este punto A nos está relacionando, por un lado, con el eje horizontal que está descrito en horas y con el eje vertical que me describe la temperatura. Entonces, fijaros, en el punto A las 17 horas, es decir, a las 5 de la tarde, la temperatura son 24 grados. Vemos, como hemos comentado antes, que en el eje horizontal está el tiempo que está medido en horas y recordaros que el eje horizontal es el que viene dado por el eje X. Y el eje vertical de la temperatura viene dado por el eje Y. ¿De acuerdo? Esta función, fijaros, pues si miramos solamente la forma, pues aquí tenemos que desciende un poco al principio, después asciende hasta este punto, desciende, asciende y desciende. Pues fijaros cómo esa línea nos está dando un montón de información. Por ejemplo, nos dice que a las 0 horas la temperatura que había en esa ciudad era de 8 grados. Pero, por ejemplo, a las 8 de la mañana, pues la temperatura era de 6 grados. Y a las 11 de la mañana la temperatura era de 12 grados. Nos está dando un montón de datos. Importante es que nos fijemos tanto en el eje X como en el eje Y. Fijaros, un cuadrito en el eje X, aquí, equivale a 1 hora. Pero, sin embargo, un cuadrito en el eje Y equivale a 2 grados centígrados, es decir, tenemos distintas escalas. Eso siempre es importante que veamos también las escalas de los ejes. Otro dato importante es que esta función no está definida indefinidamente, sino que empieza a las 0 horas y termina a las 24 horas. Este sería lo que se conoce como el dominio de definición, que recordaréis de cursos anteriores. Y como he comentado al principio, las funciones son objetos matemáticos muy importantes porque nos dan muchísima información y la información se capta al momento. Además, estas informaciones se utilizan mucho en los medios de comunicación, libros de texto, ámbitos científicos y demás.